Estoy acompañada en el día de hoy del economista Daris Javier. Él es consultor privado, profesor de la UAS en materia económica, a quien ustedes saben que siempre invito para final de año para hacer un análisis económico sobre el comportamiento de ese sector tan importante de la economía nacional. Buenos días, Dari, ¿cómo estás? Bien, Dania, como siempre, a tu disposición, con mucho agrado. Así es. Y deseándote a ti y a tu equipo de trabajo una feliz Navidad y a los televidentes que siempre te siguen. Y que ya se ha hecho una costumbre que yo esté aquí para esta fecha a final de año. Vamos a tener que hacer dos programas a mitad de año, porque las cosas varían. Van ¿verdad? cambiando, Exacto. Sí, eso es. Así es que estoy a tu disposición. Bueno, pues vamos a entrar por lo macro. ¿Cómo analiza Daris Javier, economista, el comportamiento de la economía de República Dominicana en este 2023 a punto de terminar? Sí, bien, mira, Dania y los amigos televidentes, hay que concluir que este 2023 no fue un año bueno para la República Dominicana desde el punto de vista de que aún se mantienen los elevados niveles de inflación y se mantiene una desaceleración de la economía dominicana, es decir, la economía se ha ralentizado en todo este 2023, cuyo inicio fue en enero de este año 2023. En los últimos 10 enero fue el enero que menos creció la economía. Y para mí, ahí se trazó la pauta de lo que iba a ocurrir en el año entero. Entonces, vistas así las cosas, no podemos decir que la economía tuvo un desempeño agradable, ni tampoco se puede ser conformista diciendo que a otras economías le fue peor, y que por eso nosotros estamos bien. No nos fue bien en la economía dominicana porque precisamente en enero del 2023 se proyectó que la economía iba a crecer en un 5%. Y luego, cuando transcurre el primer cuatrimestre, se baja la proyección a 4 o 5 puntos por ciento. Cuando llega el semestre que la economía no supera el 2%, entonces se proyecta un 4%. Avanza hacia el tercer trimestre del año y la economía sigue manteniendo los mismos resultados. Y recuerda que ya cuando llega julio, entonces el Banco Central comienza a flexibilizar su política monetaria, digamos, uno de los primeros bancos centrales del mundo que lo hizo, para provocar los estímulos monetarios a ver si la economía responde. Y realmente, si bien esas decisiones de política monetaria se enmarcan dentro de la lógica de este instrumento de la política económica, no menos cierto es que los resultados esperados no fueron lo que se obtuvieron, no fueron los resultados esperados. Entonces, la economía siguió manteniendo un crecimiento inferior al 2%, y entonces se obligó a las autoridades a proyectar un crecimiento de 3.5. Cuando ya llega octubre, llega noviembre, octubre se proyecta un 3.5, luego se proyecta un 3%, y ya finalmente al inicio de este diciembre han tenido que modificar la proyección a 2.5. Digamos, esa es una proyección conservadora, porque ese 2.5 significa que puede estar entre 2.5 a 2.2 a 2.3. Ahí es que se va a manejar el crecimiento de la economía. Reconozco que hubo mucho esfuerzo por parte de la política monetaria de estimular la economía, pero el problema es que desde el 2022
desde el segundo semestre del 2022, ya la economía presentaba signos de carácter estructural. Ya no eran asuntos coyunturales que podían resolverse, y eso era preocupante porque entonces la política monetaria podría estar mandando señales de ineficiencia en los agentes económicos, y por eso es que tú ves la cantidad de estímulos casi secuencial que se han producido por parte del Banco Central. Recuérdate, liberalización del encaje legal 2 veces, flexibilidad de las tasas de interés, desmonte gradual de la tasa de política monetaria, y todo eso estaba orientado a que se enmarque dentro de una proyección de crecimiento de al menos un 4 o un 3.5%. En vista de que esos resultados no se han alcanzado, entonces preocupa que durante un año tan importante la economía dominicana no pudo lograr esa recuperación anhelada o una estabilidad, porque digamos un crecimiento con estabilidad, porque en una economía, mientras la inflación esté elevada, no existe estabilidad. Entonces la mayoría de la gente puede pensar, bueno, que el Banco Central ha dicho que la inflación se ha ido controlando. Sí, lo que se ha ido controlando es la velocidad de crecimiento de la inflación, no los precios. La inflación, los precios están altos, y con eso va a tener que lidiar la economía dominicana a lo largo del 2024. El otro elemento que podemos observar de este 2023 es que recuérdate que la economía dominicana tenía un comportamiento, un patrón de crecimiento de alrededor de un 5.3%, casi en 4 décadas, interrumpido momentáneamente con la crisis del 2003, y ese patrón de crecimiento queda descontinuado en el 2023. O sea, ¿cómo lograr que la economía dominicana retorne a su patrón de crecimiento del 5.3%? Entonces son dos elementos importantes. Primero, que la proyección de enero de este año del 5% no logra alcanzar ni el 50%. Y segundo, que el patrón de crecimiento de la economía dominicana de 5.3 o al menos alrededor del 5 queda interrumpido. Hay una ruptura durante este 2023. Esas son las apreciaciones que ya uno puede deducir de este 2023 en materia macroeconómica. ¿Y cuáles correctivos tú propondrías que el gobierno pudiera implementar para mejorar esa situación que es preocupante para nosotros? Mira, uno puede hacer la interpretación y plantear los elementos que pueden corregir eso, pero no es tan simple ya, porque la economía tiene un daño, y no es tan simple ya verlo como medicina inmediata, porque el problema es que tanto las autoridades asimilan que hay una crisis, porque todo el tiempo se ha negado. Sin embargo, los resultados han desmentido esa negación que se ha hecho. Entonces, eso deja plasmado que hay elementos de carácter estructural que la economía dominicana debe tener que resolver, pero urgente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué puede perturbar eso? Dos cosas importantes. Un proceso electoral de frente que se lleva todo por delante, porque el gobierno o los gobiernos siempre quieren extenderse. Así es. Y cuando se trata de una reelección todavía peor. No se piensa en el futuro de la economía, en la corrección, sino en la reelección. Entonces, el gobierno, de una u otra manera, se ve compelido a aumentar
el gasto público, el gasto corriente, y eso trastorna la economía. O sea, no se creó la base para cuando haya esa expansión del gasto público, la economía lo pueda resistir. Ese es uno de los peligros que yo visualizo para este 2024, al menos en el primer semestre. En el primer semestre. Sí, porque cae dentro del periodo electoral. Así es. ¿Y será posible hacerlo así, en medio de un proceso ya acelerándose? Mira, el problema más peligroso, Daniel, que fue el mismo que te dije el año pasado, es que cuando los gobiernos llegan a la fase final de su periodo y tienen el afán por la reelección, se desesperan, los gobernantes se desesperan porque siempre quieren mostrar cosas positivas, y eso lógico, hasta uno lo entiende, y dentro de ese proceso de querer acelerar las cosas, entonces se toman medidas trastornadoras, con el inconveniente que en economía, cuando se toman medidas, los resultados no son inmediatos. Eso no es igual que tú echarle café al azúcar y ya te lo puedes tomar. No, eso es un proceso gradual, que en economía es lo que se llaman los retardos económicos. Entonces, esos retardos preocupan, desesperan al gobierno, y entonces comienzan a tomar medidas muy desesperadas, y ya la estamos mirando con la extensión de contratos como el de Aerodón, medidas. Fíjate que la campaña actual del presidente de la República se ha ido sustentando en inauguraciones rápidas de obras que no están terminadas, pero que hay que presentarlas como muestra de eficiencia de la administración pública. Bien. Todo eso complica la economía. Claro que sí, tenemos que ir a una pausa, pero antes de esa pausa quiero enviar un mensaje de felicitación por su cumpleaños a nuestro asistente de cámara aquí en el programa Teleopina, Marlon Acosta. Para él, nuestros mejores parabienes en el día feliz de su cumpleaños. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadrón qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Cascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. Promovideo, comunicación corporativa en manos expertas, relaciones públicas, publicidad y eventos. Porfirio Herrera, 27 Piantini. Promovideo, comunicación efectiva.
Estamos acompañados en el día de hoy de Daris Javier, economista y consultor privado en esa materia, a quien siempre invitamos al final de año para pasar balance a lo que ha ocurrido con la economía nacional. Yo quisiera que ahora pusiéramos un acento especial en el tema del endeudamiento creciente de la República Dominicana. ¿Cómo lo ves? Mira, el otro elemento que preocupa, Dania, es lo que concierne al endeudamiento público. El gobierno ha incurrido en unos endeudamientos muy fuertes, y esos endeudamientos fuertes tienen que ver con que el gobierno le ha sacado el cuerpo a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, muchos de estos países, incluyendo la República Dominicana, entienden que es mejor ir a un endeudamiento de emisión de deuda soberana, donde después que se hace el roadshow, después que se emite los documentos de deuda, esos recursos que se reciben no están supervisados. Contrario a lo que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es para disciplinar la finanza pública, disciplinar la economía. Entonces eso ha dado pie a que el gobierno emita con mucha frecuencia esto. Sin embargo, uno se pregunta si la deuda, el endeudamiento público de por sí es malo, y entonces uno dice, bueno, si el gobierno se endeuda para promover las obras de infraestructura, entonces el endeudamiento no es malo. El problema es que el gobierno se ha sobreendeudado y ese sobreendeudamiento no se ha traducido en un incremento de la inversión pública, en la inversión en infraestructura, que es lo que va a promover el desarrollo económico y social, las transformaciones de la estructura de la economía dominicana. Eso ha estado ausente en ese proceso. Entonces, de ese punto de vista, ha sido un endeudamiento desenfrenado que va a tener consecuencias en lo inmediato. En un momento en que las finanzas públicas están muy restringidas y los espacios fiscales, o sea, el movimiento que pueda tener el gobierno en ese aspecto, son muy pequeños. Esas son las dificultades que se tiene con esta carrera de endeudamiento, y ya se ha vuelto una costumbre que el gobierno envíe proyectos de deuda al Congreso, y el Congreso actúe como un sello gomígrafo. Y eso es para mí lo más pernicioso con que cierre la economía dominicana en 2023 y lo que espera el 2024. Una situación que de una u otra manera, ya sea en lo que le resta a este periodo constitucional o al próximo gobierno que va a enfrentar ese flagelo. Ese es uno de los grandes problemas que se queda de este periodo constitucional y de este año 2023. En el 2022, justo en este análisis anual que hacemos sobre la economía nacional, vaticinaste, Dari, que venían emisiones de bonos soberanos. Y vuelve el gobierno. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los bonos y qué significa para que la gente entienda esto? Mira, el gobierno, cualquiera que sea, ¿verdad?, se ve la necesidad de que el presupuesto público, el presupuesto del Estado, va a ser insuficiente en lo que resta de año. Entonces, la propia Constitución de la República le faculta al presidente enviar a mediados de año, ya digamos julio, agosto, enviar al Congreso una reestructuración del presupuesto del año, que es lo que todos conocemos como el presupuesto complementario, el cual se modifican algunas partidas, ¿verdad?, para reestructurarlo, y eso se debe a que el gobierno se da cuenta que las recaudaciones ya por lo que resta del año
serían insuficientes y entonces la compensación de esos recursos se hace con emisión de bonos soberanos, es decir, documentos que se comercializan en los mercados de deudas internacionales con el aval del Estado Dominicano. En este caso, el Estado Dominicano. Esa es la deuda soberana, los bonos soberanos, que se han hecho muy frecuentes, muy famosos. ¿Verdad? Cuando uno ve las publicaciones, las estadísticas, parece sombrío. Sí. La frecuencia y los montos. Bono y FMI son dos palabras sombrías en la economía. Exacto, entonces tú dices, bueno, ¿y a dónde se han traducido esos bonos? O sea, hay alguna obra al cual se vaya orientado y no la encuentra. Ese es el problema más grave que se deja a partir de esos endeudamientos. Así es. Sobre el desarrollo, por ejemplo, de dos sectores productivos, me gustaría que hiciéramos un análisis, el tema de la construcción y el tema del turismo, que ha estado repuntando en el gobierno realmente. Sí, bueno, mira, tú sabes que el turismo es uno de los sectores bien dinámicos de la economía dominicana. La construcción, digamos, uno la nota, ¿verdad? En la construcción de inmuebles, de apartamentos, casas. Tú sabes que la ciudad de Santo Domingo ha ido creciendo de manera vertical. Así es. Entonces, ese sector también ha sido afectado porque en la medida que la política monetaria arreció para procurar una estabilidad de precios, en esa misma medida se dispararon las tasas de interés, frenaron al sector porque nadie va a financiar compra de inmuebles a tasas de interés muy elevadas, que al final te lleva los ingresos tuyos. Entonces, ha sido un sector que, a pesar de que fue resistente durante la pandemia, posterior a la pandemia, con las medidas de recuperación, de las medidas que se ejecutaron, entonces fue un poco golpeado. El otro caso del turismo, bueno, ya el turismo es una actividad en el cual quienes hacen turismo son una decisión personal. O sea, todo el que viene a ser turista aquí, lo que procura es divertirse, ¿verdad? Entonces, esa diversión son decisiones personales. Que nosotros nos beneficiemos de eso, de entrada de turistas, que puedan gastar dinero aquí, que puedan gastar dólares, bien. Pero no es una decisión que resulta de un esfuerzo interno. Que el Ministerio de Turismo en publicidad, que gasta muchísimo dinero, digamos, lo promueva muy bien. Lo malo es que ese turismo se quiera como traducir como que son los cambios que están en la economía fruto de eso, ¿no? Son decisiones de los turistas. Sin menospreciar su aporte a la economía, pienso que el turismo mostró muchas fragilidades con la pandemia, lo que implica que ese esfuerzo que se hace de promoción del turismo debería de hacerse también para incentivar la pequeña y mediana empresa en el país, para fortalecer también al sector agropecuario, que ha sido uno de los sectores más golpeados, cuando es uno de los sectores que sirve de soporte a la alimentación de los dominicanos. Más del 87% de los alimentos que consumen los dominicanos se produce aquí. ¿En qué área? En la parte agropecuaria. Entonces, eso significa que es un sector que hay que protegerlo. Y es uno de los sectores que menos está creciendo en la actualidad. Así es. ¿Cómo ha estado incidiendo en la economía nacional el conflicto con Haití, que nos ha privado de un dinero que nos entraba por la comercialización de muchos de esos productos agrícolas e industriales que salían de aquí hacia Haití? Bueno, Daniel, las estadísticas oficiales, las estadísticas que tienen que ver con las exportaciones, nos hablan por sí solo de que
hay un efecto negativo. O sea, cuando tú analizas el sector exportador dominicano, te das cuenta que a partir de las medidas restrictivas se resintió. Eso es por un lado. Pero ¿qué sucede? Que allí en esa frontera se da un comercio más de un tamaño más grande de lo que imaginábamos. Porque ahí está involucrado un sector comercial, pero un sector productivo que es el que influye en eso. Por ejemplo, los productores de huevo, de pollo y otros productos han sido afectados en este proceso. Eso tiene dos lecturas. Primero, que las cosas de manera violenta, que las cosas de manera improvisada no se pueden aplicar. Los conflictos internacionales deben manejarse con mucha cordura, debe manejarse con mucha delicadeza. Y cuando se trata de un vecino como Haití, todavía peor. Así. Dari, te propongo una pausa y retornamos luego de esta intervención de los comerciales. Muy bien. Volvemos. Estamos conversando en el día de hoy con el economista Daris Javier. Yo quisiera que analizáramos ahora el tema del comportamiento del dólar en este momento y su impacto en la economía nacional. Bueno, tú sabes que durante un tiempo prolongado, una de las apuestas del Banco Central ha sido promover la estabilidad cambiaria. Pero resulta que los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo en el entorno internacional han venido presionando a la economía dominicana y ya se siente. Se siente por el lado de la escasez como por el lado de la compra. O sea, en 30 días, hace 30 días, tú podías comprar una cantidad de dólares a un tipo de 55 por 1, 55-20, pero ya está pisando los talones a los 60. Ahora, ¿cuáles son los efectos de un dólar, un peso devaluado con un dólar que cueste más? Las importaciones obviamente van a aumentar de precio, van a aumentar de precio la materia prima, y entonces todo eso se puede traducir en un incentivo a la inflación. Eso es lo pernicioso y lo que preocupa, porque el problema del dólar es que influye en el movimiento de la economía en sentido general. Y cuando eso ocurre, hay que poner todavía mucho más atención, porque estamos frente a una de las variables más sensibles que opera la economía por la dependencia que tiene el país y el aparato productivo nacional del comercio exterior. Entonces, ese elemento también preocupa. Como tú puedes ver, Dania, son muchas cosas juntas. Déficit fiscal, endeudamiento desproporcionado, inflación incontrolable, economía que no te crece, la inversión pública paralizada. O sea, es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo que yo no sé si las autoridades le están poniendo atención, pero uno como profesional del área y como analista, uno se preocupa. Uno se preocupa y se preocupa con razón y mucho. ¿Y qué tú le sugerirías a las autoridades para frenar cualquier colapso de la economía nacional? Bueno, ponerle más atención a la economía y no más atención a la parte de buscar dividendos electorales. El problema es que el gobierno se ha centrado, no en este proceso electoral, desde el primer día, se ha centrado en el próximo proceso electoral. Ahí es que está el problema. No es en otra parte. El gobierno ha tenido dos problemas para la economía: centrarse en las próximas elecciones y compararse cada
cosa que alcance el gobierno, compararlo con los demás gobiernos. Eso es muy peligroso. Así es. ¿Qué sugerencia tú le harías al presidente para controlar estos factores? Eso mismo, o sea, ponerle más atención a la economía y disminuir la agenda electoral de dividendos. Pero eso electoral. es imposible porque ya estamos a las puertas de Entonces, va a seguir el entierro. ¿Y a dónde nos va a conducir el entierro? El desastre, la hecatombe. Así es. Es una cuestión de tiempo, porque las cosas se están postergando. Yeah. Y cuando se venga a dar cuenta, es algo que va a explotar en la mano. Yeah. Hay un tema conexo a este análisis del comportamiento del dólar que me gustaría que analizáramos ahora, Daris. Se trata de las remesas. ¿Cómo ha estado el comportamiento de las remesas en este año? Mira, yo observo que siempre se hace mucha publicidad con el crecimiento de la remesa y digamos eso no está mal, porque entran más dólares a la economía, las familias las reciben para tres cosas importantes, para orientarlo al financiamiento de la alimentación de los que se quedaron acá, para financiar la educación de los que se quedaron acá y para la salud de los que se quedaron aquí. Hasta ahí todo está bien. Ahora, ¿qué hay detrás de esa remesa? Detrás de esa remesa lo que hay es un exilio económico. Son dominicanos que se fueron corriéndole a la situación económica del país. Entonces, desde ese punto de vista, los aplausos deben darse con cuidado. Uno. Y segundo, es importante observar que las remesas no son el resultado del esfuerzo de la actividad económica local. O sea, la remesa no es un esfuerzo de la política económica. En consecuencia, las remesas no son parte de la política monetaria. Siempre me pregunto a qué se debe que en el Banco Central se preocupan tanto por eso, porque eso no es parte de la política monetaria. Pero son ingresos que le llegan al país. Son ingresos al país por lo que te dije. Sí. Alimentación, vivienda, salud, educación. Hasta ahí todo está bien. Porque tienen un peso importante en el PIB. En el tamaño del PIB tiene un peso importante, pero tienen, o sea, lo que representan. Pero también contribuyen al dinamismo del flujo de divisas. Pero es lo que está detrás de eso. ¿Tú has visto nunca las grandes economías como Estados Unidos, la Unión Europea, hablando de su remesa? Son los países de estas economías de América Latina, fruto del exilio económico, ¿verdad? Que cambia la composición, digamos, social en la familia. Esa es la realidad. Así es. Por eso yo tengo siempre reservas para hablar de las remesas. Le aplaudo que lleguen, pero con reservas. Sí. Dari, hay otro tema interesante para analizar y es el tema de la estabilidad bancaria. ¿Cómo ves que está la banca nacional? Bueno, la banca hay que verla a partir de la superación de la crisis del 2003. ¿Verdad? La Ley Monetaria y Financiera 183-02 estableció una serie de reglamentos que cambiaron y han cambiado el modus operandi de la banca dominicana. Y a partir de enero del 2005 comenzó un proceso de darle, digamos, cumplimiento, seguimiento al desempeño bancario, y creo que sí, que las entidades bancarias han sido muy, muy condescendientes, muy cumplidoras, se han cuidado mucho más después del 2005, después de ese 2005 que vino a ser el proceso
de superar el 2003, la crisis del 2003, y digo que el 2005, porque ahí es que comienza realmente a verse los resultados de la aplicación de la mayoría de los reglamentos que estuvieron adoptados hasta ese momento. Por eso es que tú ves que la solvencia, el índice de solvencia de los bancos dominicanos de ese 2005 hasta el día de hoy supera el parámetro internacional de un 10%, y ha oscilado después de ese 2005, la oscilación de ese índice de solvencia ha sido una constante de entre un 15 y un 16%, y en algunas ocasiones 17%. Pero eso te indica a ti que la banca dominicana es una banca capitalizada, ¿verdad? Que es saludable, y eso es que hay que aplaudirlo. Pero ahí es que está el fundamento de ese sistema bancario estable. Eso no significa que puede haber una entidad que pueda, por una u otra razón, digamos, incumplir y en consecuencia entrar en una situación de crisis. Pero en la actualidad no es la realidad. Entonces el sistema financiero es un proceso, no de una coyuntura. Así es. Bien, vamos a otra pausa y retornamos con todos ustedes. No se vayan. Conversamos en el día de hoy con el economista Daris Javier, haciendo su tradicional análisis del comportamiento de la economía en el año y las perspectivas internacionales y nacionales para todos ustedes, para que puedan planificarse. Así que hablemos un poco justamente de eso. ¿Cuáles son las perspectivas del 2024? ¿Qué vamos a esperar de él? Bueno, está los vaticinios de la economía mundial, la economía global, no son muy halagüeños. La economía en sentido global se espera que crezca alrededor de 2.4, 2.2%. Muy bajo ese porcentaje. Un por ciento muy bajo. Estamos hablando de la economía global, ¿verdad? Pero peor aún son las economías avanzadas. La más avanzada se espera un crecimiento para el 2024 de 1.5%. Es decir, que el crecimiento global tan bajo se debe a la influencia que tiene la economía, las grandes economías. Igual, cuando te vas al desglose por regiones, te das cuenta que la región de América Latina queda afectada, la región asiática, o sea, toda la zona euro, la economía norteamericana, no presentan señales de grandes desempeños. La economía dominicana entonces entra en ese renglón. Pero hay algo que quiero especificar. Estamos hablando de proyecciones, pero resulta que en medio del año se van revisando las proyecciones. Entonces esas proyecciones pueden ser tan favorables como desfavorables. Entonces, por ejemplo, la economía dominicana se proyectó este 2023 crecer un 5%. Va a terminar creciendo un 50% por debajo. Igual está el hecho de que yo confío más en proyecciones de 45 días, 60 días que del año completo. Claro, los proyectistas tienen que hacerlo de esa manera y verificar, ¿verdad? La economía dominicana ahora están proyectando alrededor de 4.6 de crecimiento, pero ya lo que ocurrió en el 2023 de que proyectar un 5 y termine en 2.5, entonces pone a uno a la duda. Entonces yo lo que pienso es que para el caso dominicano, el comportamiento del primer semestre del año 2024 estará muy vinculado al proceso electoral. Al estar vinculado al proceso electoral, ese influenciado, entonces eso te dice que la economía dominicana va a entrar un poco de rezago. Rezago porque va a haber un exceso del gasto público y eso puede provocar mayores déficits presupuestarios, en consecuencia mayores endeudamientos. Y vuelvo aquí, te digo, del primer semestre
el primer semestre de este 2024, el gobierno va a hacer 2 emisiones de deuda soberana muy fuerte. Y lo va a hacer en el hecho de la precariedad fiscal que tiene el país y sobre todo el exceso del gasto que va a tener el gobierno, principalmente con el afán de la reelección. Este proceso de reelección le va a afectar mucho a la economía de la República Dominicana. La va a afectar porque el gasto corriente se va a expandir y eso va a generar déficit y ese déficit va a provocar mayor endeudamiento, va a haber trastorno. Fíjate algo importante. Sí. Yo veo la cifra de empleo que se dice que se alcanza, pero los empleos son sectoriales. Y cuando tú analizas la parte sectorial de la economía, tú dices, bueno, pero si hay un rezago en tal o cual sector, ¿cómo ese sector te está generando empleo? Porque para que un sector te genere empleo tiene que tener buen desempeño. Entonces, de ese punto de vista tenemos también que tener cuidado con las cifras que se están manejando. Porque tú puedes divulgar cifras, pero la realidad te va a desmentir en cualquier momento. Así es. O sea, si tú dices que el empleo creció, perfecto, pero ¿a dónde creció el empleo? Entonces tú no me puedes decir que el empleo creció en un sector que no está dinámico. Igual, tú dices, como gobierno, tú dices, hay una disminución de la pobreza monetaria. Perfecto. Explícame lo que es la pobreza monetaria y te va a ir a la posibilidad de que cada persona reciba un ingreso. Se parte de ese hecho para hablar de pobreza monetaria. Pero las remesas se aumentan, la gente va a recibir ingresos, pero eso no está disminuyendo la pobreza. Ahora, ¿qué entiendo que el gobierno puede justificar que la pobreza se disminuye y convencer a la población de eso? Bueno, tomar el mapa de pobreza del país. Aquí hay un mapa de pobreza. Entonces, en ese mapa de pobreza, tú dices, mira, en Pedernales, la pobreza en tal fecha, el año pasado, si se quiere, era de un 20 y ahora es de un 15. En el Ceibo, la pobreza era de un 30 y ahora es un 25. En Samaná, la pobreza era de 40 y ahora es de 18. Entonces, cuando tú me hablas con el mapa de pobreza y me sale de la pobreza monetaria a la pobreza multidimensional, entonces es más creíble. Y creo que eso es una de las cosas que la transparencia le puede exigir al gobierno, tiene que exigirle que explique eso. Sí. Si no me habla con el mapa de pobreza en la mano, entonces no me está diciendo nada. Dari. Como aquello que decía antes la farándula, el merengue sin letra. Un merengue sin letra. Dari, ¿cómo impactan las guerras mundiales que están teniendo lugar ahora en el globo terráqueo sobre la economía internacional? O sea, bueno, estamos hablando de la guerra entre Israel, Hamas, sí, la guerra de Ucrania y Rusia. A escala global hay dos conflictos bélicos, Palestina e Israel. Sí. Rusia, Ucrania, casi un año, ¿verdad? Pero para el caso dominicano son 3 conflictos, porque está el conflicto con Haití. Sí. Aunque no es una guerra, pero hay permanentemente conflicto. Hay como vientos de guerra en el mundo, ¿te has dado cuenta? Hay muchos guapos. Bueno, Venezuela está peleando por el problema de Guyana, un por problema, el Esequibo. Exacto, un problema. Y por el tema del petróleo. Ahí. Un problema territorial. Sí. Entonces, obviamente, en el caso particular de Ucrania y Rusia, está el tema de que en esa zona es donde se generan, se producen la mayoría de la materia prima. Por ejemplo, ahí está la soya, los cereales, el trigo. Sí.
ahí es que se produce, obviamente, si hay un conflicto ahí, eso va a afectar la oferta mundial de la materia prima, provocar escasez y va a aumentar. La República Dominicana, como efecto ocurrido, lo va a asimilar. Porque hoy el mundo no es el mundo de ayer. El mundo está interconectado y está interconectado a una velocidad impresionante. Y esa interconexión es lo que está conduciendo a la aceleración de problemas económicos más rápido. Entonces, de ese punto de vista, digamos, esos conflictos internacionales desfavorecen mucho a las economías. También está el problema de que los países de América Latina, en sus exportaciones, dependen mucho de la venta de materia prima, textiles, y entonces cualquier eventualidad de esos conflictos, incluyendo hasta las guerras comerciales. Y yo pienso que este año 2023 2024, puede haber un reavivamiento del conflicto de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, por la conquista de los espacios comerciales, o sea, lo que se llaman los conflictos geoeconómicos. Entonces, eso te dice a ti que tenemos un 2024 lleno de dificultades, perturbaciones que van a seguir aumentando, y va a aumentar porque recuérdate, Dania, que 2024 plantea las elecciones de los Estados Unidos. Así es. Las elecciones presidenciales. Muy conflictivas. Y eso también con un va a Donald generar, Trump muy beligerante. Va a generar también reactivación de algunos conflictos que están durmiendo, y no podemos tampoco olvidar que Estados Unidos, si bien no tiene directamente una participación en los conflictos que hemos mencionado de manera directa, pero de manera indirecta Estados Unidos está ahí. Bien, pues llegamos al minuto final, te lo regalo para que des la despedida. Bien, lo que esperamos que el mundo y el pueblo dominicano estén en la mano de Dios Todopoderoso, que es que nos conduce al día a día en nuestro anochecer y nuestro amanecer, que ilumine a los gobernantes del mundo y de la República Dominicana, para que se pongan a la altura de la investidura que tienen y piensen más en el bienestar colectivo que en los dividendos electorales. Así es. Bien, pues agradecemos la participación del economista Daris Javier en este análisis tradicional de Teleopina sobre el comportamiento económico de República Dominicana y del mundo. A ustedes desearles muchas felicidades en este periodo de Navidad que todos acogemos para expresar nuestro sentimiento de amor hacia toda la gente que está cerca de nosotros. Te lo deseo para ti. Feliz Navidad. Igual, Dani. Gracias a ustedes, nos volvemos a ver la próxima semana. Hasta entonces.